Bien, vamos a buscar en la Biblia, en Romanos 5, 3, 4 y 5. Dice así la palabra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y que la paciencia prueba. O sea, y la paciencia prueba. La prueba y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué nos está queriendo decir este texto, esta porción de la Escritura? Es decir, que si perseveramos en medio de estos tiempos, en medio de las pruebas, en medio de la escasez, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, en medio de lo que está pasando, dice que nuestro carácter será ¿qué? Será probado. Dice que el carácter será probado. Y este carácter probado va a producir algo. ¿Qué será lo que va a producir? ¿Qué dice? Exacto. Este carácter probado va a producir esos frutos y va a producir esperanza. Producirá confianza en Dios. Tú estarás confiado en Dios. Eso es lo que nosotros antes, me refiero en nuestra vida pasada, no experimentamos. Cuando estábamos sin estas cosas, ¿qué pasaba en nuestras vidas? Era un vacío tan grande y cada vez que tomamos una decisión era un fracaso. Cada vez que hacíamos algo era el fracaso y todo lo que hacíamos era en vano. Vivimos un mundo lleno de incertidumbre, un mundo lleno de dolor y es producto de eso, porque nuestra esperanza, esta esperanza la teníamos en el mundo desechada. En el mundo estábamos bajo los 5 sentidos, estábamos guiados ¿por qué? Por lo que veíamos, por lo que tocábamos, por lo que nos decían. Estábamos guiados por eso. Al estar guiados por eso, teníamos nuestra fe puesta en una esperanza muy vana, una esperanza que se desaparece. Cuando viene la prueba, cuando viene el conflicto, cuando viene la situación fuerte en nuestras vidas, ¿qué pasa? ¿Qué va a producir eso? Dice la Escritura que eso va a producir confianza en Dios, pero eso es para el creyente. ¿Qué produce eso allá afuera? Nada. Lo que trae consigo es desilusión, incertidumbre, fracaso, dolor, amargura. Y eso lo vemos cerquita cuando conversamos con un familiar de nosotros. Y ellos nos hablan de la situación que está viviendo el país, por poner un ejemplo, y todo lo que hablan es negativo. No encuentran nada positivo. Yo recuerdo que mi mamá, cada vez que yo me acerco a hablar con ella, lo de ella es, esto no es fácil, mijo. Y robaron en tal casa, y robaron en la otra, y yo no puedo dormir, y estoy que tengo que tomar pastillas para los nervios. Y mira ahora el pollo se perdió, y se perdió el picadillo, y se perdió no sé qué cosa, y mira los precios, y yo no sé qué va a pasar, no hay medicamentos, vamos al médico, hay que hacer una cola tremenda, y cuando llegamos nos mandan los análisis, te dando cosas textuales que yo he vivido con mi mamá, y te mandan los análisis, y el 50%, no el 100%, el 50% no lo puedes hacer, porque no hay reactivo. Y entonces esta persona empieza a sentirse incómoda, empieza a proyectarse de una manera que tú dices, tremendo, es tremendo, pero ¿por qué pasa eso? Por esto mismo, por esta misma razón. Porque tienen puesto la mirada, quizás no, tienen puesto la mirada en cosas muy vanas, cosas que se desvanecen, cosas que no tienen sentido ninguno. Por ejemplo, un padre de familia, una madre, pone una esperanza en un hijo. No, este va a ser el hijo que me va a ver a mí envejecer y voy a morir en sus brazos. Y de momento el hijo se casó y se fue para el extranjero. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la esperanza? Perdió toda la esperanza. Ya no tiene el hijo cerca. Ya no tiene el trabajo que tanto añoraba tener, donde suplía sus necesidades. Ya no lo tiene. Ya lo perdió. Ya no tiene ese trabajo. Ya no tiene esa fuente
de obtener beneficios ya no la tiene. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace? Cuando miras alrededor te das cuenta que hay muchas personas viviendo así. Hay muchas personas bajo la influencia de esta desesperanza. Hay mucho. Y entonces, hoy quiero que con la ayuda de Dios podamos ver todas estas cosas. Ahora, dice, ¿por qué estaremos gozosos en medio de tanto dolor, en medio de tanta sufrimiento, en medio de una prueba? ¿Por qué vamos a estar gozosos? Vamos a ver el verso 5. Si alguien lo puede leer, por favor. En Romanos 5, 3, 4 y 5. El 5, por favor. ¿Lo tiene? Si no, lo leo yo. Dice el 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué estaremos gozosos? ¿Por qué? Porque esta esperanza a la que nos está llamando Dios no acarrea ¿qué? Vergüenza. No acarrea vergüenza. Cuando tú confías en Dios y cuando tú pones toda tu esperanza en Dios, dice la Escritura, que es inspirada por Dios, que no vas a sentir vergüenza ninguna. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldarte. Porque Dios está ahí. Porque están sus promesas. Y cuando Dios dice, es, será. Y es como Él dice. No hay vergüenza ninguna. Mira, el mundo puede, porque lo hemos vivido también. Ahora tú decidiste salir del mundo porque sabes que el mundo te machucó, te estropeó, y vienes y te entregas a Dios y empiezas a tomar decisiones en tu vida y las personas de afuera empiezan a criticarte. Pero tú estás consciente de que hay un ser divino, hay un ser celestial que te está guiando, que existe y que es real. Y entonces tú decidiste confiar en esa persona, porque es una persona. Entonces, allá afuera te pueden criticar, allá afuera te pueden decir muchas cosas, pero Dios nunca va a dejar que tú que te avergüencen. Nunca va a pasar eso. Nunca va a pasar que tú sientas vergüenza de que, por ejemplo, tú dices, Dios dice en su palabra esto y que pase lo contrario. Eso nunca va a pasar. Dios siempre va a respaldar su palabra. Entonces tú puedes estar confiado de que Dios puede guiar tus pasos, aún en medio de un dolor, aún en medio de una escasez, aún en medio de la incertidumbre, en medio de una prueba fuerte. Dios está ahí. Y Dios va a tomar el control de todo. Y tú no vas a sentir esa vergüenza de decir, bueno, ¿y por qué me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios? Eso tú no lo vas a poder decir. Primero, porque un cristiano no se expresa de esa manera. Porque está confiado en que hay un Dios supremo que tiene el control de tu vida, aunque para ti te vaya mal. Pero Dios siempre va a hacer lo mejor para nosotros, independientemente de lo que nosotros como humanamente pensemos. Ahora, dice que esa esperanza no acarrea vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa esperanza nos la dio nuestros padres, nos la dio el vecino. ¿Quién la dio? La dio Dios, dice, porque nos la dio el Espíritu Santo. Por eso. No nos dio en cualquiera. Esa esperanza viene del cielo, no viene de la tierra. En la tierra, de hecho, no hay esperanza. Las personas han perdido toda esperanza en la tierra. Todo tipo de esperanza la han perdido. Entonces, somos afortunados porque el Espíritu Santo nos está dando algo muy especial. Esa esperanza que tanto anhelamos nos la está dando, nos la está regalando. Nosotros tenemos que buscarla. Entonces, esta esperanza que Dios nos está regalando en el día de hoy no es más que a su Hijo, a Cristo. Es Cristo lo que Dios nos está regalando en el día de hoy. Y es lo que yo quiero que podamos ver con claridad. Que este día tú entiendas que esa esperanza no es un estado de ánimo, más bien es una persona. Y esta esperanza producirá en ti una actitud firme a pesar de lo que estés padeciendo, a pesar de la escasez, a pesar de la necesidad. Eso va a producir en ti una actitud firme de tú no querer abandonar a Cristo, de no abandonar a Dios en medio de la dificultad, en medio del dolor, porque estarás confiado en el Dios que tú has creído. Porque cuando tú empiezas en este camino, Dios te empieza a dar
se empieza a revelarte a tu vida y te empieza a mostrar que Él existe. Yo recuerdo que un día yo estaba por un lugar predicándole a una familia y el hombre me dice, no, pero es que yo soy cristiano. Y yo le dije, sí, ¿cómo tú sabes que tú eres cristiano? Y él me dice, no, mira, yo estaba un día en medio de un cañaveral. Era en el Guajiro de campo. Y de momento el cañaveral aquel cogió candela por los cuatro costados. Yo me quedé en el medio. El aire soplaba, o sea, dice que él sentía el vapor que se iba a quemar. Y dice que miró para el cielo y le dijo a Dios, si tú existes, sácame de aquí. Porque él vio todas sus esperanzas perdidas. Dijo, me voy a quemar. No podía salir porque era tanto la brasa de candela que había en ese momento que él no podía salir. Él sabía que se iba a morir. Y dice que miró para el cielo y le pidió a Dios y le dijo, si tú existes, sácame de aquí. Y así fue. Dice que empezó a soplar un aire y vio una brecha y pudo salir y no se quemó. Y yo le dije, pero eso no quiere decir que tú seas cristiano. El problema es que tú le pediste a Dios que se mostrara. Dios se te mostró. Para que tú entiendas que Él existe. Y Él existe, Él es real. Entonces, nosotros estamos conscientes de que Dios es una persona y que es real y que existe. Esa es una experiencia de esta persona. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia de que el Dios en que nosotros hemos puesto la mirada es real, existe, habla, nos escucha, actúa, se mueve. Es así. ¿Es así o no es así? Vamos a ver Primera de Corintios 15, 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice, ¿qué quiere decir esto? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Pero, ¿qué querrá decir conmiseración? ¿Somos los más dignos de qué? De misericordia. Somos los más dignos de alcanzar ese galardón tan lindo que Dios solo le puede dar a aquellas personas que realmente ponen la mirada en Él. A eso se refiere. Se refiere que somos dignos de alcanzar esto porque sentimos empatía por Cristo, porque hemos experimentado ese sacrificio de Cristo en la cruz. Lo hemos experimentado en nuestras vidas. O sea, ese dolor, ese sufrimiento de Cristo en esa cruz produjo algo en nuestras vidas. Produjo algo lindo, algo positivo en nosotros. No fue algo negativo. Algo positivo. ¿Qué fue? Que empezamos a sentir una empatía tan linda, tan agradable con Cristo y reconociendo de que Él dio la vida por nosotros. De que Él se entregó por nosotros, aún siendo nosotros inmerecedores de eso, Él se entregó por nosotros. Y esa empatía empieza a producir en nosotros compromiso. Empieza a producir en nosotros firmeza, confianza. ¿Entiende? Y entonces empieza a aparecer esa esperanza que tanto nosotros anhelábamos cuando estábamos en el mundo y nunca la vimos. Empieza a aparecer en ese momento y empezamos a ver un horizonte diferente por completo de lo que estábamos viviendo anteriormente. Producto de esto, de esa empatía tan linda que empezamos a sentir con Cristo. Entonces, vamos a ver Romanos 15, 13. Este otro texto también. Dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz el creer que para que abundéis en esperanza. Dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza. ¿Qué nos está queriendo decir el texto este? Nos está queriendo decir que tenemos que creer en ese Dios que produce esperanza. Pero no es en el Dios de la vecina esperanza, sino en el Dios que produce esperanza. En ese Dios tenemos que creer. Porque ese Dios nos va a llenar de gozo y de paz en medio de la prueba, lo que anteriormente estábamos viendo. Estoy dando los textos para poder corroborar lo que anteriormente estaba hablando. Este Dios
va a producir eso, ese gozo y paz en medio de nosotros. Lo va a producir porque es el Dios que produce la esperanza. El único Dios que produce esperanza. Es el único. No hay otro Dios. Pero las personas de afuera se han inventado muchos dioses y quieren y ponen la esperanza en esos dioses. Y al final, hoy mismo cuando yo venía para acá, venía una señora en el carro que yo venía con un San Lázaro como de 1 metro. Y venía ella y decía, muchacho, aguántalo que no se rompa. Y yo por dentro, yo decía, aguántalo porque si te rompe se te perdió la esperanza. La esperanza en el muñeco de yeso es. ¿Entiendes? Le decía, aguántalo que no se puede romper. Y venía para acá, para San Lázaro. Y así es, las personas han inventado esos dioses tratando de satisfacer sus necesidades, pero hemos visto que eso no funciona. Entonces, el Dios que produce esperanza te está llamando hoy para que tú tengas esa confianza en Él, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las necesidades, que tú puedas sentir gozo, puedas sentir paz y que puedas abundar en toda esa esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora, es imposible tener esta esperanza genuina, esta esperanza verdadera, esta esperanza de la Biblia, esta esperanza que trasciende sin el Espíritu Santo. Es imposible, no la puedes tener. De eso creo que nosotros no podemos buscar, ¿cómo decirte? Buscar otro tipo de forma de expresar esto, ¿no? Sino, hay que decirlo así tajantemente. No puede tener una persona este tipo de esperanza si no tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo tú vas a conectar con el Espíritu Santo? ¿Qué tú vas a hacer? Si tú estás viviendo en una situación difícil, una situación viviendo esto sin esperanza ninguna en la vida, ¿cómo tú puedes, si acabas de entender que tú necesitas a Cristo, si acabas de entender que tú necesitas conectar con el Espíritu Santo, cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer esto? Y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Cómo tú conectas con la esperanza que es una persona real, pero físicamente no la ves? ¿Cómo tú puedes conectar con una persona que tú no conoces? ¿Cómo tú puedes conectar con una persona que te hablaron, quizás te dijeron, mira, existe un Dios que te ama, existe un Dios que murió por ti, existe un Dios que entregó su único hijo por ti, pero tú no lo conoces? Te dicen que existe, que es real, que es una persona, pero tú no lo conoces. ¿Cómo tú vas a conectar con esa persona? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, hay una forma. Y damos gracias a Dios porque Cristo siempre dejó un camino para que el hombre pudiera transitar. Y hay una forma, es a través de la fe. A través de la fe. Es la única forma por la cual tú puedes conectar con esa esperanza. Dice que la fe es la que conecta con nuestra condición caída. La fe te va a conectar con lo eterno. Mi vida terrenal será conectada con mi vida celestial. Eso es lo que va a pasar. Mi vida terrenal, esa vida terrenal deshecha, desbaratada, va a conectar con la celestial. Y eso va a producir algo. Eso va a producir una esperanza. Tú vas a empezar a ver esa esperanza que tú habías perdido de por años. Quizás la vas a empezar a ver. Y vas a empezar a experimentar cosas en tu vida. Y se va a empezar a llenar tu vida de gozo, de alegría, de paz. Y yo quisiera hacer un paréntesis aquí, porque me viene a la mente situaciones que hemos vivido, quizás muchos de los que están aquí la han vivido también, y voy a poner el ejemplo, el de Elías. Cuando Elías estaba aquí con el cáncer y uno se acercaba a él y uno miraba en las condiciones que estaba Elías, verdad que era fuerte, pero sin embargo, cuando Elías se proyectaba, o sea, hablando con los demás, tú te dabas cuenta de que él proyectaba una esperanza. Él hablaba de algo que para él era lo máximo. Y entonces tú dices, ¿cómo es posible que una persona en las condiciones que está Elías, con un cáncer terminal, flaquito, raquítico, esté hablando de esa manera, esté hablando de esa esperanza, esté hablando de ese Dios? ¿Cómo es posible que tenga ese gozo, esa paz? Ese es Elías. Vamos al caso de Juan Bushnell, los que lo vivimos. Yo recuerdo que en una ocasión yo llegué ahí y Juan estaba, que era una carabalita, el pobre, y preguntándome, oye, ¿tú sabes si el hermano fulano está yendo al culto? Y yo decía, mira por dónde anda Juan. Juan no está pensando en su dolor, en su necesidad, en su problema. Bueno, que para él no era un problema.
porque él no veía su padecer como un problema. Entonces, él estaba preguntando por los hermanos, estaba preocupado más por los hermanos que por él. ¿Cómo es posible que una persona en esas condiciones pueda experimentar ese gozo, pueda experimentar esa paz? Yo le pregunto, ¿cómo la puede experimentar? Eso solo se puede ver a través del poder del Espíritu Santo. Ernestico, el de aquí atrás, llegaba y ahí con su sillita de ruedas se sentaba ahí y tú lo mirabas y tú decías, Dios mío, y tú veías en su rostro que estaba iluminado por esa esperanza. Él sabía para dónde iba. Él estaba confiado en Dios. Él estaba confiado en Dios. ¿Era así o no era así? Entonces, cuando una persona, porque no es que, como un día me dijo a mí un testigo de Jehová, no, el problema es que a ti te lavaron el cerebro. Le dije, no, tú estás equivocado, porque yo estudio, porque yo tengo un razonamiento, y no porque me digan a mí que esto es verde, ya yo digo que es verde. Yo me siento a analizar y estudio porque es verde. Y después, entonces digo, bueno, yo voy a seguir el verde. No es así. Entonces, no es que a Ernestico lo adoctrinaron, no es que a Ernestico le lavaron el cerebro, sino es que Ernestico entendió y Dios se le reveló a su vida y entendió que su esperanza no estaba en esta tierra. Su esperanza estaba en Dios. Y por eso es que Ernestico, cuando tú te llegabas y te acercabas a él y te decía, tú lo escuchabas cantando. Un día me escribe, hermano, mándame alabanza. Y yo decía, tremendo, eso allá afuera. Imagínese Ernestico en esas condiciones que estaba allá afuera. ¿Cómo estaría? Corriendo a la familia para ir para San Lázaro, buscando esto, buscando lo otro, la esperanza en un médico, llorando, y se muere mi hijo, y él deprimido. Ernestico nunca lo vimos deprimido. Es normal que un día lo escuchemos, porque son las emociones, somos seres psicoemocionales, sociales, tenemos emociones. Nos podemos en un momento determinado sentir alegría y en otro momento sentir tristeza. Es normal, pero nunca lo vimos deprimido. Nunca lo vimos, no, ya, esto no tiene sentido. Nunca esa palabra salió ni de la boca de Elías, ni salió de Juan, ni salió de Ernestico. Entonces, ¿por qué pasa esto? Hay una realidad, hay un Dios, hay un ser superior que produce esto, esa paz, esa confianza en el ser humano. Entonces, el mundo necesita esto, nosotros necesitamos esto, para todo en nuestras vidas, para todo, para poder estar quietos en nuestras casas a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de las necesidades, de la escasez, del dolor, de todo eso, necesitamos esto. Si no tenemos esto, estamos perdidos. Estamos completamente perdidos. Comenta la historia que hubo un hombre en Sudáfrica que se llamaba Nelson Mandela. Este hombre tomó el poder en Sudáfrica cuando Sudáfrica estaba pasando por una situación crítica, una corrupción tremenda, hambre, desesperación, corrupción, había genocidio por todos lados. Pero este hombre cambió el curso por completo de esa nación. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre hizo algo. Él se paró en medio de la multitud y dijo, si esta nación quiere ver nuevos horizontes, si esta nación quiere ver nuevos días, tiene que renovar su esperanza. Tiene que renovarla por completo. Eso fue lo que hizo Nelson Mandela. Y la historia de esta nación cambió por completo, gracias a la actitud de este hombre. Ahora, si nosotros aplicamos esto que pasó con Mandela, lo aplicamos a nuestras vidas, ya llegamos a una conclusión. Nosotros tenemos que renovar nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque hay veces que, como le expliqué al principio, tenemos la esperanza puesta en algo que no produce lo que acabamos de ver ahora. No produce esa paz, ese gozo, esa quietud. Entonces la tenemos puesta en otras cosas que nos trae desesperación, desaliento y todo lo que sabemos que produce eso. Si la tenemos ahí, tenemos que moverla, tenemos que cambiarla de lugar para poder confiar en Dios, para poder estar quietos, para poder pasar la prueba. Porque hay algo que yo quería decirle. La prueba que te toca a ti, la que te toca a ti, Dios no te la va a quitar. Porque ya vimos
que dice que la prueba produce ¿qué? Paciencia. La prueba te fortalece el carácter. Entonces, si Dios quiere que tu carácter sea fuerte y que pueda ser fortalecido, quiere decir que la prueba es un amén. La prueba es para bien, no es para mal. Por eso es que cuando vimos a Juan en la situación que estaba y en la forma en que él hablaba, tú dices, tremendo, es que Dios no falla. Dios es especial. Bueno, de hecho, Elías decía, Dios no falla. Fueron sus palabras. Entonces, sí tenemos que cambiar nuestra esperanza. Tenemos que moverla del lugar donde la tenemos y ponerla en Cristo. Tenemos que poner esa esperanza en Cristo para que Cristo empiece a tomar el control de nuestras vidas y que eso pueda producir en nosotros confianza y podamos enfrentar todo lo que estemos pasando cada uno por individual. Ahora, hay un ejemplo que está en la Biblia que quiero que lo veamos, que está en 2 Corintios 1, 8, del 1 al 8 al 10. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Este texto nos está hablando de una persona, que en este caso fue Pablo, que estuvo padeciendo de una tribulación que dice que la tribulación fue tan grande que lo superó. Quizás tú estés pasando por alguna tribulación o por algo que te está superando, algo que te está sacando del paso, que no te deja dormir, que te tiene impaciente. En este caso, Pablo estuvo viviendo una situación muy difícil donde dice, la tribulación me superó. Imaginemos una persona cuando dice, la tribulación me superó, la prueba me superó. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo estaría Pablo en ese momento? ¿Cómo estaría? Dice, al punto de perder toda esperanza de vivir. Fue tan grande la superación de la tribulación que tenía él que dice que perdió toda esperanza de vivir. ¿Cómo se sentiría él? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Dice que ellos estaban evidentemente bajo una esperanza carnal, guiada por los 5 sentidos, por lo que veían, por lo que tocaban, por lo que escuchaban, por lo que pudieran, por el gusto. Esa era la esperanza en que ellos tenían. Entonces, como pusieron la mirada en los 5 sentidos, la tribulación lo superó. No pudieron hacer nada. Ya se dejaron, ya estamos perdidos, vamos a morir. Aquí no queda de otra ya. ¿Entienden? No pusieron la mirada en lo eterno. No pusieron la mirada en lo eterno, pero pasó algo y lo vamos a ver a continuación. Dice, ellos renovaron su esperanza y ya no confiaron en ellos mismos. Y el texto aquí lo dice. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoremos acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, ahí ellos estaban bajo una esperanza carnal, bajo una esperanza guiada por los 5 sentidos. Y dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. Aquí ellos renovaron su esperanza. Aquí ellos empezaron a ver a Dios y dijeron, bueno, si Dios permitió que yo estuviera pasando por esta prueba, entonces, si yo muero en medio de la prueba, Dios tiene poder para librarme, tiene poder para resucitarme en medio de los muertos. Y si no muero, Dios también puede hacer el milagro igual. O sea, de una forma o de otra, ellos estaban confiaron en Dios, de que Dios tenía el control de todo y que Dios podía actuar de la manera que Él quisiera, independientemente de la tribulación tan grande que estuvieran pasando ellos. No sé si me hago entender. Entonces,
Eso es lo que nos sucede a nosotros. Hay veces que estamos bajo una tribulación, bajo una prueba tan grande, pero la vemos grande porque nuestro sentido, nuestro olfato, nuestra mirada, nuestro tacto, es lo que está tomando el control de la situación. Nuestra voluntad en ese momento está siendo mutilada por nuestros sentimientos. No sé si me hago entender. Es lo que está pasando. Pero cuando tú dejas que sea el Espíritu Santo el que tome el control de tu vida, ya automáticamente la voluntad empieza a actuar de otra manera. Ya tu mente empieza a racionalizar, empieza a pensar diferente. Y ya los actos tuyos son diferentes. Ya tú empiezas a ver las cosas de otra manera. Y entonces eso fue lo que pasó con Pablo. Ya la tribulación para él quedó a un lado. Dijo, si yo muero aquí, Dios tiene poder de aún entre los muertos de resucitarme. Ya él dijo, toda mi confianza está en Dios. Y entonces a esa esperanza a la que Dios nos está llamando a nosotros. Esa es la esperanza. Que confiemos en Dios en medio de todo de las situaciones que estemos viviendo. Porque no es posible que se estén perdiendo familias, que se estén destruyendo hogares, producto de que las personas ven la escasez y deciden emigrar. Y se quieren ir. No se sientan a pensar, no razonan, no piensan de todas las consecuencias que puede traer consigo una emigración sin Cristo. Una emigración basada en nuestras expectativas, en nuestra esperanza. Hay muchos que se han ido y la han ido requete mal. Hace poco me llamó uno y me dijo, ay, brother, yo quisiera virar. Esto no es lo que yo pensaba. Yo quiero virar. Le dije, bueno, porque yo recuerdo que cuando se fue, yo y él hablamos mucho y me dijo, no, Dios me está guiando. Y ahora yo veo que me dice lo contrario. Yo dije, esa es la consecuencia de ver que Dios me está guiando, pero en mi fuerza. Ese no era Dios. Evidentemente no era Dios. Entonces Dios nos está llamando a esa esperanza. A esa esperanza, a Cristo. Cuando tú pones la confianza en Cristo, tu vida va a cambiar. Tu forma de pensar va a cambiar. Tú vas a actuar de otra manera. Ya es diferente. Ya tú tienes gozo, tienes paz. Lo que hablamos de Juan y de los ejemplos que puse ahora. De Juan Busne me estaba refiriendo. Y bueno, y este Juan también. Que diga, y Ernestico también. Dios existe, Dios es real, hermano. Y Dios nos trajo aquí con ese objetivo. No dejes que te supere la prueba. No dejes que te supere la escasez, la necesidad. Ahora me viene a la mente un testimonio de una hermana que no recuerdo quién era. Sé que fue en el periodo especial, si mal no recuerdo. Ella estaba pasando tremenda necesidad en su casa. No tenían que comer. Y ella estaba orando y decía, Dios mío, ayúdame. Ayúdame porque no tenemos literalmente nada que comer. Y dice que pasó un camión del mercado por su casa y se cayó un racimo de plátano y el racimo de plátano rodó hasta la puerta de su casa. Cuando ella abre la puerta porque sintió el golpe, cuando mira, el racimo de plátano en la puerta de su casa. Ella estaba orando pidiéndole a Dios. Y entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que Dios siempre va a suplir. De una forma o de otra, Dios siempre va a suplir. Siempre va a suplir todas nuestras necesidades. Siempre. Yo recuerdo que siempre yo le he dicho a mi mamá y a mi familia, y a mi hijo y a mi esposa, nosotros, gracias a Dios, no nos acostamos sin desayuno, almuerzo y comida. Malo o bueno, siempre lo tenemos. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso. Porque eso es Dios. Es la misericordia de Dios en nuestra vida. Entonces, los que están allá afuera se quejan. Otra vez picadillo. Otra vez jamonada. Oye, tremendo. Y otra vez, y ya estoy hasta de pollo hasta aquí. Te dicen. Oye, dale gracias a Dios porque tienes el pollo. Dale gracias a Dios porque tienes el picadillo ese o tienes la jamonada. Dale gracias a Dios por eso. No seas mal agradecido. Entiende que es la misericordia de Dios. Entonces, cuando entendemos que Dios tiene el control de nuestras vidas, nosotros estamos quietos porque estamos confiados. Claro, no vamos a sentarnos a esperar que nos caigan las cosas del cielo, ¿no? Como dice el refrán. Porque lo que tú tienes que hacer, Dios no lo va a hacer. Hay cosas que tú tienes que hacer como persona, ¿no? Pero Dios va a suplir lo demás. Entonces, Dios nos está llamando a esa esperanza. Y Dios quiere que hoy entendamos de que esa esperanza es Él. Que es Él. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a estar agradecidos porque verdaderamente Él ha sido muy especial con nosotros. Que estás cansado, porque Él sabe nuestra necesidad. Él sabe que hay veces que estamos cansados, que nos sentimos tristes porque somos personas emocionales. Pero de un momento a otro nuestra tristeza es renovada en alegría y cantamos un cántico y sentimos ese gozo y esa paz
porque ponemos la mirada en Él. Y Él produce en nosotros esa confianza, esa paz, ese gozo que tanto necesitamos. Yo nunca he visto un justo desamparado. Padre, gracias, porque como dice tu palabra, nunca he visto un justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Nunca he visto eso, Padre. Tú siempre suples de una forma o de otra. Hay veces que estamos enfermos y oramos y le decimos a Dios, Padre, mira al hermano. Sabemos que no hay medicamento, sabemos que no hay reactivo, pero él va a ir al médico, Señor. Te rogamos, te suplicamos que aparezca ese médico, que aparezca ese reactivo. Y yo quisiera que alguien me dijera si estoy mintiendo. Aparece el médico y aparece el reactivo. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los que está aquí, Señor. Yo te ruego que tú seas con cada uno de nosotros, Señor. Padre, que te pongamos a ti en primer lugar y que podamos disfrutarte, Señor, porque tú siempre tienes el control de todo, Señor. Y eres una persona confiable en la cual podemos decir, Padre, no tengo pan, no tengo nada que llevarme a la boca, pero yo confío en ti. Yo sé que tú vas a hacer. Así como hiciste con aquella viuda de Sarepta, que cuando el profeta se acercó a ella, ella le dijo, lo único que tengo es una masa para hacer una torta y dejarme morir con mi hijo. Y aquel profeta le dijo, sírveme a mí primero y dame de esa torta. Y Dios va a suplir y nunca va a faltar en tu casa ni el aceite ni lo demás. Dios te está diciendo hoy que pongas la mirada en Él, que no te fijes en la prueba, que no pongas tu mirada en la necesidad, en el dolor, en lo que estés pasando, que pongas tu mirada en Él, que deje que Él actúe. Él siempre va a hacer lo mejor para ti. Él siempre va a actuar de la manera que nosotros nunca esperamos. Yo nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente de mendigue. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por tú ser tan real, Señor. Gracias. Porque puedo irme confiado a mi casa, Señor, sabiendo de que tú tienes el control de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi hogar, de todo lo que yo necesito, Señor. Porque hay veces que nosotros en nuestras prioridades tenemos cosas como primero, pero si ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en Dios, vamos a ver que quizás las cosas que tenemos como primero para Él no tienen significado ninguno. Y entonces Él va a ordenar nuestras vidas, nuestros pasos, y le va a dar prioridad a cosas que quizás nosotros teníamos obviadas. Y nuestra vida va a empezar a tomar un sentido, y nuestra boca se llenará de risa, y vamos a experimentar cosas preciosas. Cómo estar contento. Yo recuerdo que hay personas que ven el trabajo como algo tedioso y van a trabajar y dicen que ya tengo que se termine la jornada laboral y que sean las 5 e irme. Y hay personas que disfrutan el trabajo. Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana y le doy gracias a Dios. Y cuando yo veo que se suple el plato de comida para el hogar, cuando veo que puedo cubrir un proyecto, cuando veo que puedo ayudar a un hermano, a alguien de la familia, yo me siento regocijado. Digo, gracias, Padre, por el trabajo. Gracias porque me levanto contigo y me acuesto contigo. Porque tú eres especial, Señor. Porque tú haces ver
estas cosas como algo muy espiritual, algo tan lindo que produce beneficio a los demás. Y eso lo produce el Espíritu Santo. Eso lo produce la esperanza. Voy a trabajar porque tengo la esperanza de que de aquí Dios va a hacer algo bueno con este trabajo. Y voy a poder suplir las necesidades de mi hogar y voy a poder bendecir a otros. Gracias, Padre. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús, estamos muy agradecidos, Papito, por ti, porque tú eres muy real, Señor. Y por tu palabra, Señor. Amén.